Si quieres ser nómada digital, si quieres vivir de internet, no empieces un negocio. Como alguien que ya lleva 6 años viviendo de internet, te voy a dar la progresión paso a paso de cómo ir de cero a ganar potencialmente millones o lo que tú sueñes. El dinero nos ha sido vendido como algo que uno tiene o no tiene. Que hay personas que saben hacer dinero y si de pronto tú no tienes estabilidad naturalmente, pues ni idea, no sabes cómo conseguirla. Yo era de estas personas, pero aprendí que el hacer dinero es una habilidad como cualquier otra cosa, como aprender a tocar piano, como aprender a montar bicicleta. Lo que pasa es que es una habilidad muy compleja, que puede tener muchas pequeñas habilidades. Entonces, en este video te voy a mostrar cuál es la progresión de aprender esta habilidad de hacer dinero. El primer paso es intercambiar tiempo por dinero. Por cierto, te voy a poner aquí en la pantalla la escalera de la riqueza que habla Nathan Barry, y él, como una persona que tiene una empresa supremamente exitosa, explica cómo el problema es que la gente se salta pasos, y esto es lo que lleva a la frustración y es lo que lleva a sentir que uno no es capaz. Entonces, las personas muchas veces cuando no tienen dinero, no sé por qué existe esta reacción de voy a crear un negocio. Justamente cuando están más quebradas es cuando más quieren empezar un negocio. Esto es todo lo que no hay que hacer, porque para empezar un negocio se necesita capital, se necesita habilidades que si tienes la urgencia de generar dinero ya es muy difícil. Ahí es cuando ves muchas personas que tienen un negocio, que puede ser una tiendita de barrio o algo así, pero que en realidad no les genera dinero y que uno diría haría mucha más plata si simplemente estuvieran en un trabajo tradicional. Yo empecé trabajando, me pagaban por palabra. Yo soy escritor publicitario, lo que se llama copywriter, y me pagaban por palabra escrita. Luego mi segundo cliente me empezó a pagar fue por horas, por mi tiempo, hasta que finalmente empecé a cobrar fue por pieza, digamos, por cada artículo escrito, tanto dinero. Es una progresión, empiezas cobrando por tu tiempo, luego de pronto cobras por lo que estás creando, y luego llegas a un punto donde puedes cobrar por el valor que eso genera, ¿sí? De pronto no por el artículo como tal, sino por lo que ese artículo le permite a la empresa generar. En este nivel, digamos, la cúspide es cuando tienes un salario con una empresa. Se nos vende como que crear un negocio es la clave para hacer dinero, para hacer mucho dinero, pero lo que no te das cuenta es que el 80 o el 90% de los negocios fracasan, sobre todo después de los primeros 5 años, y la mayoría de emprendedores pasan mucho estrés, depresión, porque no tienen esa estabilidad y porque tienen que sacrificar mucho por un negocio que al final puede que no les dé. El promedio de lo que gana una persona que tiene un gimnasio en Estados Unidos son como $50,000 al año, lo cual en Estados Unidos es muy bajo. Harías más plata literalmente trabajando como en un McDonald's o algo así. Y la mayoría de negocios son así. Haría mucha más plata de una forma más tranquila si tuvieran simplemente un trabajo. Tener un negocio es el segundo nivel en la escalera. Un negocio de servicios. ¿Por qué de servicios? Porque la gente también, esas otras, dicen, no, quiero hacer plata, entonces me voy a poner a vender joyería o me voy a poner a vender manualidades. Vender un producto es más difícil que vender un servicio, porque un servicio lo puedes adaptar a cada cliente, primero que todo. Por lo general, puedes cobrar mucho más. Entonces necesitas menos clientes para conseguir un buen ingreso y tiene muchos menos riesgos. Cuando vendes un producto necesitas invertir en el inventario, comprar los materiales, de pronto contratar personas. En cambio, un servicio es algo que puedes hacer tú por tu cuenta, tener un par de clientes y ya tener una gran vida. Primero tienes unos cuantos clientes y es, digamos, un poco desordenado, no tienes como establecido unos paquetes. Y esto puede crecer a un punto donde ya tienes las suficientes clientes como para empezar a tener un pequeño equipo. Ese es el segundo nivel de la riqueza. El tercer nivel es cuando productizas ese negocio. ¿Qué significa productizar? Es muy distinto un negocio, por ejemplo, una agencia de marketing que vende todos los servicios a toda persona que se aparezca por la puerta, a una agencia de marketing especializada en una industria, con unos paquetes establecidos, con unos procesos, con un equipo tanto para las ventas como para hacer el servicio. Es muy distinto la firma que es manejada por el tío y que tiene como que todos los clientes conocen personalmente al fundador, que un negocio establecido grande en donde el crecimiento no está atado al tiempo personal del fundador, sino que es un negocio escalable. Es el tercer nivel de la riqueza y aquí es cuando ya tienes contratos recurrentes, entonces que te pagan mes a mes y de pronto a largo plazo, de 6 meses, de 10 meses. Cada vez que se aumenta el nivel de esta escalera, se puede generar más dinero, pero también hay más riesgo y es más complicado. Es mucho más difícil tener una agencia profesionalizada, como acabo de decir, que simplemente conseguir un trabajo.
Entonces lo que pasa es que la gente se salta pasos, ¿sí? Es como intentar hacer BMX cuando ni siquiera sabes montar bicicleta, ¿sí? Primero debes poner las llanticas y de pronto conseguir un trabajo y en ese trabajo ascender. La verdad es que con los trabajos se puede hacer mucho más plata de lo que la gente se imagina. Yo he visto trabajos, al menos en Estados Unidos, pero que son remotos, que pagan hasta $200,000 o incluso más para ejecutivos. La verdad es que hacer $200,000 de ganancia en un negocio es la excepción, sobre todo de ganancia, porque de pronto un negocio lo hace en ventas, pero lo que le queda al fundador después de pagar todos los gastos, después de pagar equipo, después de pagar impuestos, es difícil que llegue a lo mismo a que si simplemente tienes un trabajo en donde no tienes riesgo, porque si la empresa llega a quebrarse o llega a pasar lo que sea, simplemente consigues otro trabajo. La gente dice, no, es que con mi negocio puedo manejar mi tiempo y soy libre y todas estas cosas, pero ¿realmente lo eres? Porque la verdad es que si quieres crecer un negocio, vas a tener que meterle mucho trabajo. Yo ahorita estoy empezando un negocio, el 80% del tiempo es ventas. Y yo no amo las ventas, pero es lo que hay que hacer, empezar a contratar personas. Entonces es tanto ventas como manejo de personas. Y te alejas más de lo que es tu profesión inicial. En mi caso, copywriter. Entonces realmente no es para todo el mundo. Solo necesitas un trabajo para ya obtener la libertad financiera. Y si has probado que puedes hacer este nivel bien, ahí es cuando puedes meterte con productos. Están los productos digitales, que son cosas como los infoproductos, las membresías, ebooks digitales. No tienes un inventario, no tienes que pagar una bodega, no tienes que pagar envíos, todas estas cosas. Luego los productos físicos, el e-commerce. Entonces esto ya es más complicado porque tienes las tasas portuarias y tienes que manejar inventario y que las cosas no se dañen y que si vendes una crema de la cara no le vaya a hacer daño a ninguna persona. Luego tienes el software, que es más complicado aún, pero obviamente tiene mucho potencial de ganancia. O sea, las empresas más grandes del mundo son empresas, casi todas, o bueno, muchas son de software, como Google, como Facebook. Y finalmente está lo que se conoce como marketplaces, que son sitios básicamente como mercados. Por ejemplo, Uber. Uber no es el dueño de los carros, pero el negocio de Uber es conectar a las personas que necesitan el transporte con los transportadores. O Amazon, ellos son los dueños de la plaza de mercado, ¿sí? Entonces es muy importante conocerte cuáles son tus aspiraciones. Si quieres hacer muchos millones, sí es probable que necesites un modelo de negocio más complicado porque necesitas mayor escala, ¿sí? Si quieres hacer millones o billones, lo que sea, bueno, de pronto necesitas llegar a un software. Pero si tú lo único que quieres es tener un ingreso bueno, una vida tranquila, es un camino mucho más directo que empezar un negocio, es simplemente tener un trabajo. Y eso es lo que yo hice. Yo empecé primero simplemente vendiendo mi tiempo, luego consiguiendo unos clientes hasta que pude conseguir trabajos estables. Y en esos trabajos lo que hice fue, en vez de volverme emprendedor, me volví lo que se conoce como intraemprendedor. En vez de yo crear mi propia empresa, voy a crear proyectos dentro de las empresas de otras personas y así puedo ganar como si fuera un emprendedor, pero sin el riesgo de ser un emprendedor. Si tú tienes esa vena emprendedora, claro, de una, crea el siguiente Uber, lo que sea. Pero si lo que quieres es hacer dinero, es como si quisieras tener un cuerpo fit y entonces concluyeras, no, es que tengo que volverme un atleta olímpico para hacerlo. Es bastante exagerado porque no necesitas ser un atleta olímpico para tener un buen cuerpo, simplemente puedes ir al gimnasio. Aquí es lo mismo, no necesitas tener una gran empresa para tener una seguridad financiera, sino que puedes simplemente tener un trabajo. A mí un trabajo digital fue lo que me permitió irme a vivir con mi esposa en Europa y es lo que, digamos, paga todos nuestros gastos. No son los experimentos de tener un negocio. Mi recomendación es, si igual quieres crear empresa, primero consigas la estabilidad financiera por medio de un trabajo y luego en tu tiempo libre te dediques a intentar crear empresa. De hecho, es una forma mucho mejor porque vas a tener los fondos para invertirle a tu empresa, no te va a hacer no te va a hacer falta el pan de la mesa y vas a tener la tranquilidad para tomar más riesgos en tu negocio porque sabes que tienes, digamos, ya la papita asegurada. Y esto es realmente lo que hizo personas como Jeff Bezos. Él tenía un trabajo donde ganaba mucho dinero, creo que en Wall Street. Mientras hacía eso, empezó Amazon. Si quieres ser nómada digital, que si quieres vivir de internet, deja de pensar en, no, es que voy a abrir un canal de YouTube y voy a vender un infoproducto, una membresía. Deja de pensar, es que voy a abrir un e-commerce, es que voy a crear una app. Todas esas cosas, anótalas, no te digo que no las hagas, anótalas y crea una lista de todos tus sueños empresariales. Pero primero, consigue la estabilidad financiera. Puede que sea un trabajo de
medio tiempo, un trabajo de tiempo completo. Así vas construyendo las dos cosas. Por un lado la estabilidad, por otro lado la libertad, y al menos en mi caso es lo que más me ha funcionado. A veces por evitar el 9 a 5 lo que terminamos es trabajando 24/7.